tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en todas las políticas y parte de la salud de las personas tiene que ver con el trabajo, con hacer un buen trabajo, con poder tener la suerte de trabajar en lo que les gusta. No siempre esto sucede, pero hay muchas cosas que podemos hacer para avanzar hacia ese trabajo que deseamos, que soñamos, que queremos. ¿Qué trabajos serán los del futuro? Es una pregunta que nos hacemos permanentemente, pero hoy te damos la vuelta y te decimos que el futuro del trabajo ya llegó, y ese es el título del último libro de Alejandro Melamed, alguien que se ha dedicado especialmente a investigar y que sabe muchísimo de esto, y tenemos el gran placer de tenerlo con nosotros hoy en Salud en todas las políticas. Quédate porque te va a gustar muchísimo y vamos a conversar juntos acerca de esta nueva temática que plantea en su última edición. Así que bienvenido, doctor Barbagallo. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Mirva? Bien. Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. ¿Vamos a hablar de la salud de los ojos hoy? No, hoy vamos a hablar de alergia. Era a propósito, era a propósito. Esta fue de mala nomás. Pero no, ella fue... Hiciste un adelanto la semana pasada. La semana pasada adelanté tu columna, hoy. Exacto. Hoy sí alergias, claro que sí. Hoy cercano ya al cambio de estación, primavera, al cambio de estación, que empieza la primavera, es el mes además de otras cosas, el mes de... A mí me gusta el cambio ¿Te gusta? Sí, de estación. Yo nací sí. en septiembre. Claro, viene tu... Entonces, el tema de las alergias es un mes donde tanto marzo como septiembre son meses donde las personas que son alérgicas lo sufren un poco más. Entonces me parece que es bueno recordar, es un tema médico, específicamente médico, no tanto sanitario, si bien tiene repercusiones sanitarias. ¿Pero qué es una alergia? Achis. No, pero no solo achis. Sí, no es esa achis, es una me pica los ojos, me pica la nariz, me irrito. Una alergia es una respuesta desmedida de tu organismo ante la presencia de una sustancia extraña. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una sustancia extraña supera las barreras son la piel, la cutánea, el aparato respiratorio y el aparato digestivo. Por eso no es casual que las principales alergias sean respiratorias, cutáneas y digestivas. Y cuando esas sustancias extrañas, que normalmente tienen que ser eliminadas por el organismo, cuando la respuesta ante esa sustancia excede realmente la situación, liberando muchas sustancias inflamatorias, lo que se produce es lo que se llama una reacción alérgica, que en medicina se denomina de hipersensibilidad. Y eso te dice la palabra, o sea, sos mucho más sensible de lo que debería ser. Bien. El cuerpo tiene anticuerpos que, si uno tiene que generar, por decirlo esquemáticamente, 10 anticuerpos, en un alérgico se generan 50 anticuerpos o 1000 anticuerpos. Y si tiene que liberar un poco de algunas sustancias en un nivel muy pequeño, se liberan muchas sustancias y esas son sustancias que terminan inflamando tus propios tejidos. Por eso tenemos irritación en los ojos, por eso tenemos broncoespasmo, por eso podemos tener diarrea o trastornos alimentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Las más comunes, como te dije, cutáneas, respiratorias y digestivas. Generalmente son circunstancias banales, de poca gravedad, pero también puede existir, llegado el caso, lo que se llama la anafilaxia, que es el exceso o el shock anafiláctico, alguna vez lo escuchaste, que se cierra la glotis, y eso realmente es una emergencia médica. Claro. Por eso las personas que tienen ciertas alergias o que tienen una respuesta muy desmedida a ciertos alérgenos, que son las sustancias que provocan alergia, tienen que tener ese cuidado de no exponerse a esa sustancia, porque eso le puede desencadenar, como te digo, una situación que puede ser un poco más grave. El tratamiento no es tan complicado. Desgraciadamente hay dos tipos de tratamiento. Evitar el contacto con el alérgeno o el tratamiento de desensibilización, que lo hacen, la medicina ya existe, que es detectar a que sos alérgico y de a poco generar autovacunas o vacunas que te permitan, no son vacunas de tipo infectológica, sino de tipo alergénica, para que tu organismo en dosis bajas y de manera controlada se vaya desensibilizando a la presencia de ese alérgeno. Y hay alergias que acompañan toda la vida y hay alergias que aparecen de chicos y que después con el crecimiento van desapareciendo. Muchos chicos son asmáticos o tienen broncoespasmo de chicos y en medio de luego con la pubertad o el cambio de hormonal ya lo superan y no pasa nada. Lo fundamental en todo esto, como siempre, y no está de más repetirlo, Milva, no automedicarse. Claro. No automedicarse. A veces se interpreta mal y acá los tratamientos medicamentosos para los cuadros de alergia son los medicamentos que evitan que se liberen estas sustancias tóxicas, o sea, los antihistamínicos, y los que disminuyen la inflamación, principalmente los corticoides.
Esas son las dos grandes familias de tratamiento, antihistamínicos y los corticoides. Uno como antiinflamatorio y el otro para evitar que se liberen estas sustancias inflamatorias. Entonces, como te dije, identificarlo. Y otra cosa muy importante, cuando una persona es propensa a tener reacciones alérgicas graves, tiene que llevar una tarjeta identificatoria en sus documentos, porque si le ocurre algo en la vía pública y pierde el conocimiento, claro, tiene que evitar que si llega a un centro público no le den el medicamento al cual es alérgico. Porque estoy pensando que lo primero que te pregunta un médico en una guardia, ¿sos alérgico a algo? Es lo primero que te consultan cuando van a indicarte alguna medicación por la consulta que hayas hecho. No hay problema si estás lúcido. Claro, pero es cierto, y si no podés responder... el gran problema son los antibióticos, donde más alergias se conocen, y el gran fantasma siempre es la alergia a la penicilina, que era histórica. Claro. Pero hoy se puede ser alérgico a cualquier medicamento, principalmente a los antibióticos. Y si una persona lo es, tiene que llevarlo identificado, como su grupo sanguíneo, decir, soy alérgico a tal cosa, a la dipirona, al medicamento que sea, porque eso es sencillo, ahorra grandes dolores de cabeza. Así que la alergia es algo que viene con la primavera o con el otoño también. Tengámosle respeto y cuidémonos de ella. Gracias, Doc. Como siempre. Placer, como siempre. Ya viene Alejandro Melamed, no te lo pierdas. Quédate con nosotros. Dale, pausa y venimos. Hay transformaciones que marcaron hitos. De las oficinas abarrotadas de comienzo del siglo XX se pasó a una amplia y moderna. En los 60 la mirada se puso en las Action Office, un formato con paneles bajos y móviles, lo que nosotros llamamos cubículos. Una transformación fuerte llegó con los nuevos paradigmas de las empresas de tecnología. La oficina divertida que combina descanso con ocio, actividad física y sociabilización. Ese modelo le dio paso a las actuales Smart Office o Green Office, que apuntan con distintos enfoques al cuidado del medio ambiente y a generar entornos más saludables. Un trabajo que hicimos con Plix en su momento pensando en un proyecto y haciendo como un resumen de la evolución de las formas de trabajo, ¿no? Donde se fue cambiando según los tiempos, según las necesidades, las costumbres, las modas tal vez. Se trata de cuidar el trabajo y también de entender que el futuro del trabajo ya llegó. Por eso lo tenemos. Qué placer enorme, Alejandro Melamed, con nosotros. Voy a presentarte como corresponde, porque yo digo así, porque todo el mundo te conoce, Ale, y ya sos alguien de referencia, pero es doctor en ciencias económicas, es speaker internacional y lo más importante es lo que puede hacer y aportar al futuro. ¿Te gusta definirte así, no? Sí, me encanta y te diría, todavía reforzando tu idea, hoy en día ya no hace falta más hablar de los currículums. Lo importante es lo que podemos hacer de ahora hacia adelante, ¿no? Porque en definitiva todos vamos a hacer cosas diferentes y lo importante es estar preparado para aprender rápidamente eso que vamos a hacer. Bueno, y tenemos acá, qué placer, el futuro del trabajo ya llegó y el trabajo del futuro también. Dire, lo muestro acá, ahí se ve bien. Es el último libro de Melamed. Bueno, has cambiado la perspectiva porque todo el tiempo estábamos hablando de los trabajos del futuro, ¿no? Y resulta que lo tenemos encima ya, ¿no? Exactamente. Y hacíamos como un resumen, ¿viste? En nuestro clip de la evolución de los lugares, por ejemplo, de trabajo. Tal cual. Y creo que ahora lo que se viene es empezar a entender que ya no hay un lugar de trabajo, sino que el trabajo va con uno a diferentes lugares. ¿La pandemia fue la bisagra, Alejandro? Fue como un catalizador. Claro. Las tendencias que se veían para dentro de 10 o 15 años se hicieron realidad muy rápidamente y especialmente en los primeros meses de la pandemia todos empezamos a darnos cuenta que los paradigmas tradicionales ya no existían más. Y creo que el principal elemento es que nos dimos cuenta que no tenemos que ir al trabajo para poder realizar nuestras actividades, sino que aproximadamente el 50% de las diferentes actividades que se hacen se pueden hacer de manera remota e inclusive ahora se están viendo algunas que antes hubieran sido impensadas. Dentro del contexto de este programa, la telemedicina tuvo un crecimiento explosivo durante la pandemia, inimaginable antes de la pandemia. Era un porcentaje mínimo el que recurría y hoy en día es lo más natural del mundo, ¿no? Seguro, y no reemplaza, sino que complementa. Empezamos a entender esa evolución que tienen las nuevas formas, ¿no? Sí, el trabajo. Exactamente. Se da a llamar ahora el concepto de hibridez, ¿no es cierto? Claro. El trabajo híbrido.
se dice que dentro de muy poco tiempo ya no nos vamos a preguntar si el trabajo va a ser híbrido o no va a ser híbrido, sino qué clase de hibridez vamos a tener en el trabajo. Y lo que se está visualizando hoy en día es un nuevo fenómeno que se llama la paradoja híbrida, que es los jóvenes que quieren quedarse en sus casas o trabajar desde cualquier lugar, pero a su vez quieren juntarse con los compañeros de trabajo en el trabajo. Entonces, o una cosa o la otra, y por eso están llegando a los puntos intermedios donde en determinados días a la semana se va a las oficinas, entre comillas, y determinados días se trabaja desde cualquier lugar de tu ciudad, de tu provincia, de tu país o del mundo. Y ese es el gran avance que hay, porque la verdad que estamos a un clic de distancia de cualquier lugar y uno se puede ir de vacaciones a un lugar y quedarse una semana más y trabajar desde ahí sin ningún tipo de problema. Sin dudas. Se está poniendo eje en el cuidado del trabajo, en cuidar al trabajador, digamos. ¿Eso también vino de la mano de esta ruptura que nos provocó la pandemia? Definitivamente. Ahora, si tradicionalmente se hablaba del cuidado físico, hoy en día también se habla del físico, pero también el emocional y el mental. Y creo que el principal cambio que hubo fue que las empresas empezaron a fijarse en la importancia que tiene el cuidado de la mente de las personas. ¿Qué es lo que sucedió? Durante la pandemia, todos pasamos una montaña rusa emocional. Mejor, peor, mejor. Todos los días estuvimos para arriba, para abajo. Esto no fue gratuito. El tener que de un día para otro cambiar nuestros hábitos no fue gratuito. Todos estamos en menor o en mayor medida hoy metabolizando esas disrupciones que tuvimos durante la pandemia, y ello implica que las empresas empezaron a ocuparse de manera sistemática en empezar a cuidar tanto la mente como las emociones de las personas, y bienvenido que sea. Claro que esto, sí, ¿no? cosa que antes tal vez no se tenía en absoluto en cuenta, o no parecía un factor importante y descubrimos que era esencial. Totalmente, ¿no? Yo diría, hasta inclusive las empresas tenían temor de hablar del tema, porque decían, si hablo del tema de la salud mental, a ver si todavía me llega un juicio, y hoy en día es lo más normal del mundo, y mejor, digamos, que se pongan a pensar en esto, porque realmente las cosas que se visualizan no son demasiado simples, ¿no? Así que hay que ocuparse seriamente y con responsabilidad del tema. O sea, de acompañar a ese trabajador que atraviesa determinado estado de ánimo, de ansiedad, sea por una cuestión personal, sea todavía un coletazo de la pandemia. Absolutamente, es lo que se llama la nueva ola de la pandemia. Es decir, una vez que termina la ola de la enfermedad física, digamos, empieza lo que es la ola de la salud psíquica o de la salud mental, y es ahí donde las empresas están empezando a pensar cuáles son los mecanismos para minimizar los impactos y para remediar aquellas cosas que están sucediendo. Por ejemplo, algo que hacen es empezar a entrenar a los gerentes para detectar cuándo algo es realmente una patología que hay que atender. Entonces, una cosa es que un día una persona esté triste, otra cosa es que durante 2 semanas esté todo el tiempo triste y está tal vez cursando algún grado de depresión. Entonces, esas distinciones son las que los líderes de las empresas tienen que empezar a darse cuenta, porque en definitiva el talento es lo más importante que tienen las empresas. Sin dudas. Pensaba en el título de tu libro, Alejandro, El futuro del trabajo ya llegó, y el trabajo del futuro también. ¿Qué querés resumir con este título tan fuerte, ¿no? Que abre tantas, sí, está buenísimo. A ver, la idea... tantas aristas. Sí. En el 2017 yo había publicado un libro que se llamaba El futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Ahora, lo que se preveía ahí eran tendencias para los próximos 10 o 15 años. ¿Qué es lo que sucedió? Todo eso que se visualizaba para el largo plazo, en 2 años se hizo realidad. Entonces, todo lo que son las nuevas formas de colaborar, todo lo que son las nuevas metodologías, las nuevas tecnologías aplicadas, están todas presentes hoy. Entonces, más que pensar en el futuro, tenemos que pensar en el presente, y hoy en día hay como tensiones en muchas empresas para ver si después de la pandemia volvemos a la situación inicial o si nos reseteamos, es decir, como cambiamos el sistema operativo y trabajamos auténticamente como hay que trabajar. Entonces los cambios se visualizan en las personas, en los lugares de trabajo, en las modalidades de trabajo y sobre todo también en los liderazgos. Una cosa muy simple, las empresas estaban acostumbradas a medir a las personas
por la cantidad de horas que estaban sentados en una silla. Y hoy en día se dieron cuenta que no tiene ningún sentido. Entonces pasamos del control para ver cuántas horas trabaja, inclusive gente fichando con el dedo, a la confianza en que la persona cumpla con sus objetivos independientemente de la cantidad de horas o cuándo esté en la oficina o no esté en la oficina, ¿no? Así como esto hay una infinidad de modificaciones que está dando. Y además, el ingreso de una nueva generación en el mundo laboral está generando una verdadera revolución que a muchas personas le está costando adaptarse porque son como demasiados cambios todos juntos, ¿no? Claro. Dos cosas sobre esta nueva generación, preguntarte, esta que está ingresando, no. y si hay trabajos que desaparecieron y otros que aparecieron nuevos. Totalmente. A ver, la nueva generación, pensemos que esta, a diferencia de las generaciones anteriores, si bien es también una generación nativa digital, nacieron con la tecnología, es una generación que está acostumbrada a estar 24 horas conectada a la tecnología, todo el tiempo, todos los días, y que tiene demasiada facilidad para acceder a cualquier lugar del mundo o cualquier persona del mundo solamente apretando un clic. Es una generación donde ya no están pensando, bueno, la televisión 24 horas. No, esto es ni siquiera televisión, es la generación de YouTube. Entonces ya están como en otra lógica en todos los ámbitos. Cuando entran al mundo del trabajo, también tienen otro tipo de demandas, otro tipo de necesidades, otro tipo de conexión con el trabajo. Y ellos entienden que el trabajo es una faceta más en sus vidas, pero no van a enajenarse por el trabajo. Generaciones, digamos, más adultas están acostumbrados a que el trabajo era lo más importante de su vida y casi lo prioritario a cualquier otra cosa. Las nuevas generaciones no opinan así. Es una generación que está muy acostumbrada a estar conectada con todo el mundo. Con todo el mundo, digo, todo el mundo. Entonces, permanentemente están pensando fuera de la caja, están pensando que puedo viajar y puedo volver, puedo irme de vacaciones y mientras estoy de vacaciones trabajar. Y es como una dinámica que realmente está generando una auténtica revolución, porque los que son de generación más grande dicen, no los entiendo, no sé cómo trabajar con ellos, no sé qué quieren. Claro, porque tampoco, si no están a gusto, se van, básicamente. No están dispuestos a tolerar, entre comillas, determinadas condiciones, ¿no? Que por ahí la generación nuestra, te la bancabas, porque bueno, es el trabajo, por toda esta formación que teníamos, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que es un tema de la tolerancia a la frustración, ¿no? Sí, Digamos, claro. No digo que esté bien ni mal. No, es descriptivo. Es descriptivo, ¿no? Coincidimos en eso. Totalmente. Este es el primer tema. Entonces, generaciones, desde mi punto de vista, primero es clave tratarlos bien porque van a ser nuestros dirigentes dentro de poco tiempo. Entonces, mejor que los tratemos bien. Y segundo, la fuente de innovación en las empresas está en la diversidad generacional. Si son todos iguales, no hay generación de nuevas ideas. Entonces, es bueno tener distintas generaciones, pero atención, no es que solamente los jóvenes son los que nos van a brindar soluciones. Ya hay muchos proyectos, y esta es una muy buena noticia, y también algo nuevo que emergió en la pandemia, que hay empresas que están empezando a apuntar a las personas más 50 y más 60. Es genial. Y eso es una noticia espectacular, porque ahí vemos la verdadera diversidad. Entonces, esto respecto a las generaciones. Respecto a trabajos que emergieron y trabajos que dejaron de existir, ¿no? A ver, por un lado, están todos los trabajos vinculados con el diseño de los espacios de trabajo, con el diseño de sistemas de protección personal que se exacerbó en este tiempo, con todo lo que tiene que ver con medidas preventivas y sobre todo también con nuevas tecnologías que están apareciendo, como por ejemplo el metaverso. Antes era una palabra que ni siquiera la conocíamos y hoy todo el mundo está diciendo cómo me preparo para el metaverso. Entonces, desde las personas que programan para el metaverso, aquellas que trabajan en el metaverso y aquellas que brindan servicios para todo lo vinculado al metaverso, está explotando. Lo mismo sucede con todo lo que es inteligencia artificial, que era muy incipiente y hoy en día prácticamente no hay actividad donde la inteligencia artificial no esté presente. Bueno, así podemos ir viendo en todas las tecnologías cómo esto se hizo omnipresente. ¿Qué es lo que está desapareciendo? Es una tendencia similar a la que se veía antes, todos los que sean trabajos repetitivos y de bajo valor agregado. En el momento que un robot puede hacerlo más económico, el trabajo de esa persona que es repetitivo, siempre hace lo mismo y con bajo valor agregado, va a desaparecer. Ejemplo típico que se da es un cajero de un peaje. No tiene sentido, digamos, una vez que uno tiene el tag no tiene sentido. Ahora,
así como este y todos los que están desapareciendo, la pregunta central, creo que hay que hacérsela, ¿qué hacemos con esa persona? Exacto. Entonces, yo creo que ahí, y uno de los mensajes más importantes que trato de transmitir en el libro, es la necesidad de que tanto las organizaciones, las empresas, como el Estado tomen medidas preventivas para capacitar a estas personas para poder reinsertarse rápidamente en el mundo laboral. ¿Por qué? Porque cada vez hay más necesidad de trabajos calificados. Sí, es creciente la demanda que hay. Nuestro país tiene un déficit entre 10 y 15.000 personas en tecnologías digitales, ¿no? Con lo cual hay un montón de trabajos, sí, y con sillas vacías. No tenemos candidatos. Ahora, a su vez, tenemos un montón de personas que aún no encontraron esa oportunidad, que están buscando trabajo y que les cuesta reinsertarse. ¿Cuál es la respuesta? Hay que, en inglés se llama esto el reskilling, sería el reciclaje profesional. Como todas estas personas que hacían trabajos que empezaron a desaparecer, se capacitan en las nuevas tecnologías que se requieren para nuevos trabajos. ¿Es difícil e imposible? No. ¿Es accesible? Sí. ¿Hay proyectos? Sí, y hay proyectos. Uno de los proyectos es uno de los casos que relato acá. Es una empresa que capacita en 6 meses a las personas para tener todas las herramientas para insertarse muy rápidamente en el mercado. Ellos se ocupan de buscar el trabajo para uno y uno empieza a pagar esa educación recién una vez que se recibió y consiguió trabajo. También el Estado está en este momento lanzando algunos programas al respecto y son buenas noticias en esto, claro, ¿no? Ahora, ¿qué requiere? Compromiso de las personas y responsabilidad en adquirir esas herramientas. ¿Habrá trabajos que permanecerán siempre? Sí. Que son como esenciales, sí, más allá de la evolución y de la tecnología. Totalmente. Yo creo que cada vez más se está visualizando que los trabajos que requieren empatía, creatividad, innovación, sentido común, conciencia, ética, todas esas cosas son irreemplazables. Y me parece que, digamos, el principal desafío está en darnos cuenta que todos nosotros tenemos ciertas cuestiones que naturalmente vamos a seguir haciéndolas. No es que va a desaparecer, van a desaparecer muchos de los trabajos, sino van a desaparecer muchas de las tareas que hacemos en nuestro trabajo. Entonces lo que se viene, y ahí está, digamos, el dato alentador en todo esto, es lo que se denomina la cobotización. Es decir, la coexistencia entre los robots y los seres humanos, armando equipos donde tengamos lo mejor de la tecnología y lo mejor de los seres humanos trabajando en conjunto para lograr los mejores resultados. ¿Cómo se logra esto? Entendiendo que fundamentalmente la tecnología es para las cosas poco higiénicas, para las cosas repetitivas, cosas de bajo valor agregado, cosas muy pesadas, cosas de mucha precisión. No sé, no me imagino una persona armando un teléfono celular y todo el día haciendo esto. Pero sí, obviamente, las personas vamos a estar siempre en aquellas cosas que requieran pasión, compromiso, empatía, sentido común, esas cuestiones donde la creatividad y la innovación estén presentes, porque eso, al menos al día de hoy y los próximos años, no se visualiza que un robot lo suplante. ¿Estamos educando para ese trabajo que ya llegó? Estamos en la escuela, nuestra escuela actual, argentina, ¿no? Estamos aquí, esta es nuestra realidad. Sí. ¿Está preparando a los chicos para eso? ¿O los chicos están por encima de lo que les están brindando? Yo creo, no soy especialista en educación, pero sí trato de informarme bastante. Yo creo que hoy en día, y así lo hago yo en la universidad con mis alumnos, ¿no? El alumno sabe más que el docente. Entonces, creo que aquellos docentes que piensan que van a seguir dando lo mismo que hace un montón de años, ya no existe más. Lo que hay que hacer es encontrar los mecanismos para educar apropiadamente. Para mí hay una sola cosa que es fundamental, y es que los alumnos aprendan a aprender. Y no estoy seguro que las escuelas estén enseñando esto. Nos enseñan muchas técnicas, pero las técnicas quedan obsoletas rápidamente. Escuché una vez un profesor que dijo algo que me impactó. En las escuelas y en las universidades, los alumnos en general no aprenden, sino que estudian para aprobar los exámenes. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Una vez que se aprueba un examen, a los 10 o 15 días se suele olvidar el 50% de lo que teóricamente se había aprendido, con lo cual no se aprendió. Entonces, más que el sistema academicista de dar contenido, que hoy lo encontrás obviamente en Google, creo que tienen que enseñarnos a pensar, tienen que enseñarnos a resolver problemas, tienen que enseñarnos a lo que se llama la inteligencia emocional, cómo conectarnos con nuestros
nuestras emociones. La gran herramienta. Y eso yo no visualizo que haya demasiados proyectos en esa dirección. A lo mejor los hay y los desconozco, ¿no? Ojalá que sí. Qué placer nos dimos, en exclusiva para nosotros, Alejandro Melamed, en una charla que podría haber dado ante un auditorio completo. Gracias por haber venido a Salud en Todas las Políticas. Es un gran placer escucharte siempre. Por favor. El futuro del trabajo ya llegó y el trabajo del futuro también, no dejen de leerlo porque, bueno, ya tengo el mío, que va para mi papá también, que es muy fanático tuyo y te lee siempre. Así que también lo vamos a compartir con él. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación, un placer. Gracias, placer enorme. Somos Salud en Todas las Políticas, nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias. ANDAR, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. En Ciensa desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian, los pacientes también. Ciensa, la salud es nuestro compromiso.